Nos han estado preguntando en muchas ocasiones nuestros seguidores y creemos que es una temática de gran relevancia para todos los mexicanos, todos los estadounidenses que viajan a nuestro país o personas de todo el mundo que se pueden encontrar vinculados ante este crimen. Y precisamente vamos a hablar sobre el crimen de asesinato en primero y segundo grado. En México se le llama homicidio calificado y homicidio simple. Es una temática muy importante en donde personas acusadas de este delito, inocentes y no inocentes, pueden verse inmiscuidos en este problema. Entonces vamos a hablar qué deben de hacer, cómo se deben defender, que entiendan estos conceptos en materia jurídica penal mexicana y el paso a paso a seguir por parte de ustedes. Pues bien, vamos a hablar primero con algo muy importante, el deber de confidencialidad que debemos observar los abogados. Llevarnos a la tumba el secreto que cualquier cliente o cualquier persona acusada de este delito ponga en confianza de sus abogados. En México, como en Estados Unidos, el deber de confidencialidad, el privilegio cliente-abogado es sagrado. No es necesario ni siquiera que se nos haga el pago de $1, de $1, para nosotros tener la obligación de guardar el secreto, mantener este privilegio cliente-abogado. Desde el momento en que un abogado acepta escucharnos, ustedes pueden platicar la acusación que está pesando en su contra, sea falsa o sea verdadera, sea exagerada o sea atenuada. ¿Por qué quiero decir esto? Porque en algunas ocasiones pudiera ser que sí hayan cometido un hecho que es un crimen en México, pero esté siendo exagerado por parte de la autoridad investigadora de la Fiscalía. Pues bien, tengan la confianza de que esta información que ustedes le entreguen a sus abogados va a tener el deber de confidencialidad garantizado. Por lo menos con nosotros en Justicia Transparente cuidamos eso y lo atesoramos. Les hacemos un contrato de confidencialidad para que se sientan más cómodos. Sin embargo, si no existe este contrato de confidencialidad, no excluye de la obligación de sus abogados a guardar secreto y llevarse a la tumba lo que ustedes les quieran contar. Eso es lo primero que ustedes tienen que saber. Deben de contarlo, deben de confiar en su abogado y ojalá puedan confiar en nosotros en Justicia Transparente. Vamos a hablar de los crímenes de asesinato en primero y segundo grado en el estado de Baja California. Tijuana, Mexicali, Rosarito, Tecate y Ensenada, que es nuestra zona de operación. Aunque en todos los estados de la República Mexicana es muy similar el delito de homicidio, asesinato en primero y segundo grados, varían en algunos estados las penalidades, las penas a las que pueden incurrir las personas en caso de tener este problema. Nuestra expertise es Baja California, es nuestra área de operación en mayor medida y vamos a utilizar en este momento como ejemplo. Ahora bien, vamos paso a paso. Primero que nada tienen que tener definido qué es una acusación de asesinato en primero y segundo grado. Primero que nada, asesinato en primer grado. ¿Qué significa? En México se le llama homicidio simple. Y se da cuando haces o cuando cometes una conducta que tiene como resultado que la otra persona pierda la vida. Sin embargo, no tenías tú esa intención. No era tu intención final tratar de acabar con la vida de la persona. Esto se llama en México homicidio simple. Ejemplo muy sencillo, golpeas a alguien pensando tal vez en una riña o un golpe que solamente lo ibas a lastimar, pero se ocasionó la muerte de esta persona. En la mayoría de los casos
si el golpe se dio, por ejemplo, de un hombre mayor de edad a otro hombre mayor de edad, pudiera darse la figura de homicidio simple, el cual es un crimen que establece penas desde 8 años como mínima a 15 años como máxima. Bien, y por otra parte vamos a hablar del homicidio, perdón, este es el homicidio en segundo grado. Ahora les voy a hablar sobre el homicidio, el asesinato en primer grado, también conocido en México como homicidio calificado. Inclusive también hay una variante en México que es un crimen más grave aún, que se llama feminicidio, que seguramente ustedes en muchas ocasiones lo habrán escuchado, ya que es una problemática político-penal, político-criminal enorme en México. Lamentablemente el Estado mexicano no ha podido garantizar la seguridad de las mujeres y se han cometido bastantes de estos crímenes. Este crimen se llama feminicidio y es una variante gravosa del asesinato en primer grado. Ahora bien, este tipo de crimen se configura mayormente cuando la persona que acaba con la vida de la víctima tiene ventaja. En México existen muchas figuras: premeditación, ventaja, entre otras circunstancias que hacen que se configure el delito de asesinato en primer grado o homicidio calificado. Ahora bien, ¿qué es lo más común? Utilizar una navaja, utilizar una pistola, es decir, acabar con la vida con alguien por medio de un disparo, envenenarlo de manera premeditada, contagiarlo por una enfermedad venérea. Existen muchas figuras que acreditan el homicidio calificado. Vamos a hablar del más común: el asesinar a una persona con un arma de fuego. Eso es lo más común y ese es el ejemplo que se los quiero dejar en este video para que lo puedan comprender de una manera mejor. Y el feminicidio, ustedes sabrán, es el crimen que se acredita cuando se priva de la vida de una mujer y esta se da por razones de género. Hay muchas presuntivas en México que se dan cuando existe una relación de parentesco, ya sea tu esposa, etc. Cuando acabas con la vida de una mujer y queda en vía pública, se sabrá mucho del feminicidio. Pero en este caso vamos a enfocarnos más que nada en esa estrategia, en esas defensas o en esos derechos que tiene una persona acusada de asesinato en primero y segundo grado, utilizando mayormente ejemplos de acabar con la vida de una persona por medio de un arma o por un golpe y que esta persona haya perdido la vida sin tener esa intención de hacerlo. Ahora bien, esto es lo que queremos hablar de este tema. Primero, abogado, ¿cuáles son las acciones de defensa? ¿Qué debo de hacer si me entero que estoy siendo investigado por este crimen? Primero que nada, tienen que saber que las acciones de defensa son variables dependiendo del caso en concreto. Sin embargo, puedes tú enterarte de que estás siendo investigado por un crimen de asesinato, tal vez porque te comentó tu vecino, porque te comentó tu mamá, porque te comentó tu primo, de que te acusaron de haber cometido este tipo de crímenes. Probablemente tú ni siquiera te encuentras en México, te encuentras en San Diego, en Los Ángeles, y quieres saber si puedes venir a México o si vas a ser arrestado en la aduana. ¿Cómo va a actuar la fiscalía en este caso? Pues bien, en primer término, lo que tienes que saber es que el fiscal del Ministerio Público va a empezar a analizar o va a empezar a investigar el caso simplemente con la noticia criminal. Es decir, con el reporte de los policías, con el hallazgo, que el hallazgo se encontrara el cuerpo. Esa información va a ser suficiente para que en México se inicie una investigación por el crimen de asesinato en primero o en segundo grado. No es diferente a los Estados Unidos, en donde el fiscal del Ministerio Público o las policías deciden qué casos llevar ante el juez. En este caso se consideran los homicidios o asesinatos como delitos de alto impacto que rápidamente van a investigar y rápidamente van a buscar encontrar al responsable. Ahora bien, ¿qué acciones de defensa puedo saber? Licenciado, pero yo no fui. Ok,
Si tú no fuiste, tenemos necesariamente que verificar ante la carpeta de investigación, ante el criminal file, cómo vamos a tratar de desestimar la acusación en tu contra, que es precisamente desestimar la responsabilidad hacia ti. ¿En qué casos puede darse esta acusación en donde se esté investigando a una persona que no tiene nada que ver con el delito? Pasa tal vez en fiestas, pasa tal vez en eventos masivos, en donde, o tal vez cuando es la persona acusada del crimen es una persona desconocida y la describen. ¿Qué pasa en las fiestas masivas? No, pues fue Juanito. Oye, pero es que no fui yo quien acabó con la vida de la persona, fue Pedro y me están acusando a mí. Pues bien, si se da este tipo de acusación en tu contra, la estrategia a seguir va a ser necesariamente tratar de desvincularte de la acusación. Para eso necesariamente vamos a tener que ver qué es lo primero que nada, qué es lo que te vincula o qué es lo que te señala como responsable del crimen. Bien, si te señala como responsable del crimen un señalamiento de una persona, será bueno, pues, será importante verificar, primero que nada, porque te señala. Primero que nada, cuáles son los sesgos de ese señalamiento. Si está claro que te está señalando o está describiendo una persona con características físicas distintas a las tuyas. Si señala que eres tú, porque dijo tu nombre, pero por otra parte dice que es un sujeto gordo, alto y tú eres un sujeto chaparro y delgado, evidentemente esa información va a ayudar a tratar de establecer ante la fiscalía o que el fiscal no puede establecer que tú eres la persona que está siendo investigada y a la persona que está buscando. En México existen actos de investigación o técnicas de investigación que pueden ser útiles para tratar de desvincularte de este tipo de acusaciones falsas. Un ejemplo muy sencillo es el reconocimiento por persona, lo que ustedes podrán haber visto como la hilera de reconocimiento o la cámara de Giselle. Ustedes habrán visto esta cámara de Giselle, que es cuando, como en las películas, aparecen personas y la víctima va a reconocerlas. Si es garantizada la situación de que tú no cometiste el crimen, se puede solicitar este acto de investigación ante la fiscalía para que la víctima se le ponga a la vista estas personas y no pueda reconocerte. Si este acto de investigación logramos establecerlo dentro de una acusación criminal, el Ministerio Público necesariamente tendrá que desestimar el cargo en tu contra. Necesariamente, porque es una técnica de investigación en donde la persona que debe de ubicarte no te ubica. Ahora bien, ¿qué cosas sí te pueden vincular a un hecho o a un asesinato? En todos los eventos criminales, el lugar de los hechos, el lugar del hallazgo, se quedan indicios. Si por ejemplo se te vincula a un asesinato, dicen que fuiste tú y te fuiste corriendo y te cayó tu cartera, pues evidentemente eso va a ser un indicio que te va a poner, por lo menos que te va a poner en el lugar de los hechos en ese momento. No como prueba plena, pero sí como un indicio fuerte que va a poder vincularte con el hecho por el cual te están investigando. Más que nada cuando no se haya tratado de eventos masivos o cuando la acusación ronde tal vez en una reunión de pocas personas. Esto va a poder vincularte a el lugar de los hechos y ahí sí van a poder empezar a investigar. Bien, estamos hablando de este tipo de acusaciones el cual se llama en México insuficiencia probatoria en materia de responsabilidad o identificación de las personas. ¿Ok? ¿Qué pasa? En materia de asesinatos, el delito siempre va a estar comprobado. Es decir, el hecho, la persona que perdió la vida por una causa externa, ajena a su voluntad. Eso casi siempre va a estar acreditado. El problema nunca va a ser si hay una persona muerta o no. Eso evidentemente ya va a estar acreditado. El problema va a ser si tú eres la persona responsable o si el delito fue o asesinato en primer grado o asesinato en segundo grado. ¿Cuál es la diferencia, licenciado? Varios años de cárcel. Varios. Más de 20 años.
Ahora bien, vamos a hablar ahora sobre otra línea de defensa. Licenciado, en nuestra plática, sí fui yo, sí cometí el hecho en general por el cual estoy siendo acusado, pero tampoco es cierto lo que dice el fiscal. No pasó así, pasó de esta manera. Licenciado, no lo ultimé con una pistola. Él me empezó a agredir y yo me defendí. Y lo único que tenía un machete y yo lo único que tenía en la mano era una pistola. Me defendí. Bien. Entonces, bajo estas posturas que también son muy comunes, se pueden utilizar dos estrategias distintas de defensa. Vamos pensando, este es el caso. Se puede acreditar o que se dio un homicidio en riña o que se dio una causa de justificación que se llama legítima defensa. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? En la legítima defensa, tú en ningún momento generas acciones para empezar una riña que puede terminar en homicidio, sino que solamente estás siendo reactivo, te estás defendiendo de una agresión. Ojo, la única manera en la cual se puede acreditar una legítima defensa en México es que quede acreditado de manera tajante que si no te hubieras defendido, hubieras muerto. Porque si no, se da una figura que se llama exceso de la legítima defensa, que ese exceso sigue siendo punible. ¿Qué quiere decir? Que sigue siendo penalmente reprochable y tendrás derecho a una pena. Se te podrá imponer una pena atenuada, o sea, disminuida. Eso se llama exceso de legítima defensa. Entonces, tiene que estar acreditadísimo que estabas en peligro real e inminente de muerte y no había otra opción para que tú salvaras tu vida más que accionando el arma. Para eso se ocupa acreditar eso en un juicio y no es sencillo, pero es posible. Y número dos, te hablaba de homicidio en riña. El homicidio en riña se da cuando ambos, tanto tú como la persona que falleció, decidieron tener una pelea. Y dentro de esa pelea, él muere. Resulta que es irrelevante en la mayoría de los casos si tú eras superior a la víctima en armas. Es decir, si él tenía un cuchillo y tú tenías un arma de fuego, se sigue acreditando el homicidio en riña. Esta también es una técnica de defensa, una estrategia de defensa sumamente relevante porque el homicidio en riña o el asesinato en riña en México establece penas bajas de prisión. Penas desde 6 a 12 años, que en algunos casos puede inclusive tener como resultado que obtengas tu libertad al momento de recibir esa pena. A diferencia de un homicidio calificado que establece penas de 30 a 60 años de prisión. Ahora bien, esta técnica de defensa, licenciado, ¿es buena, es habitual? Claro, porque además, cuando logras crear esta hipótesis, crear esta teoría del caso, esta historia frente al juez, el juez te va a creer más a ti y a tu defensa porque estás tratando de acreditar que el hecho sucedió, no estás tratando de decir que no pasó, pero que pasó de otra manera. ¿Cómo hay que acreditar estos hechos? Por ejemplo, ¿cómo acreditaríamos un homicidio en riña dentro de una acusación de homicidio? Con periciales, con testimonios, porque no solamente se trata de decir fue una pelea, presenté un testimonio. Claro, las peleas dejan indicios, como golpes, como moretes, como cortadas, como ropas desgarradas. Si fue una pelea que ocasionó un homicidio,
va a ser muy importante que tu abogado defensor tenga un registro de si tu camisa tiene manchas de sangre, si tu camisa está rota, si tu cara está golpeada o si tu cuerpo está rasgado. Todo eso tienes que dejar registro de eso al momento de la acusación, porque el fiscal del Ministerio Público recuerda que él no va a tratar de ayudarte a ti con un cambio de reclasificación jurídica de un delito más grave a uno menos grave. El fiscal del Ministerio Público quiere lo peor para ti, quiere una pena ejemplar. Tu defensor quiere la pena que te corresponde. Entonces va a ser muy importante que deje registro de todo eso. Periciales, como hay una pericial en México que se llama de criminalística de campo, víctima-victimario, posición víctima-victimario. ¿Qué pasa? Para poder acreditar un hecho también es importante acreditar ciertas circunstancias vinculantes al hecho, como por ejemplo, si tú tienes una rasgada aquí en el hombro derecho y la víctima tuvo un corte en el pecho, va a ser importante que un perito en criminalística de campo pueda explicar cómo fue que se dio esa batalla para que tú tuvieras esta rasgadura en el hombro y él en el pecho, si es posible, si la persona, por ejemplo, estaba caída, tú estabas de pie, si te quisiste defender desde el piso. Toda esta información va a ayudar a poder acreditar la riña, y para eso vas a ocupar peritos expertos en criminalística, experts, opiniones de expertos que puedan acreditar estos puntos. Claro, más testimonios, más periciales adicionales, más aseguramiento de objetos dentro del lugar de los hechos, como cuchillos, como armas, todo lo que ayude a crear frente al juez una historia creíble que pueda ser presentada ante el juez y ayude a que puedas tener este tipo de defensas. Entonces sí es muy importante que tengas un abogado desde el principio, para poder acreditar estos puntos. Ahora bien, hablamos de estas estrategias para reclasificar el hecho, hablamos sobre la insuficiencia probatoria y sobre la deficiencia probatoria. En la mayoría de los juicios en México se ganan porque el fiscal del Ministerio Público no puede acreditar la acusación en su contra. En México existe un derecho humano que se llama presunción de inocencia, en donde todas las personas acusadas de un delito son inocentes hasta que se demuestra lo contrario. ¿Y cuando se demuestra lo contrario? Cuando el fiscal en un juicio puede acreditar más allá de toda duda razonable que tú eres el responsable del delito. ¿Qué significa esta palabra, licenciado? ¿Y cómo voy a saber si el Ministerio Público acreditó más allá de toda duda razonable? La jurisprudencia, los precedentes judiciales en México establecen que esta figura se da cuando el juez queda convencido de que la hipótesis más creíble es precisamente la que el fiscal del Ministerio Público está acusando en tu contra, que la que está estableciendo la defensa. La hipótesis más creíble. No existe nunca, o en la mayoría de los casos, una garantía de 100% de que las cosas hayan pasado como dicen que pasaron. Si no existen videos, etc., se tiene que utilizar esta figura que se llama más allá de toda duda razonable. Entonces, en estos casos, en el 90% de los casos en México, se ganan o absuelven a las personas acusadas de crímenes graves como homicidios o asesinatos en primer grado cuando el fiscal no puede probar. Entonces ahí la estrategia siempre va a ir encaminada a tratar de poner en duda lo que dicen los testigos, si los testigos exageraron, si los testigos fueron tal vez amenazados por los policías para que declararan en cierto sentido. Esta información va a ser la más importante que va a tener que establecer tu defensa en juicio para tratar de dejar en evidencia que tal vez los testigos falsearon su información, que exageraban la información, que fueron obligados a decir que tú fuiste, entre otras situaciones. Habrá otro tipo de acusaciones que se van construyendo con prueba
construida paso a paso. Hay muchos casos que se construyen, por ejemplo, con intervención de comunicaciones privadas, con información por parte de las compañías telefónicas, en donde señalan que el acusado le llamó por teléfono a la víctima a cierta hora, por otra parte que le llamó en cierto lugar en el país y se conectaron a cierta antena y eso nos vincula a cierto lugar de los hechos. Estas pruebas se llaman pruebas circunstanciales y crean una historia en base a pruebas circunstanciales que se construyen en un conjunto como si fuera un rompecabezas y crean una historia. Si tú o una acusación en tu contra está construida en base a este tipo de pruebas circunstanciales, no prueba directa, como un testigo directo que diga, sí, yo lo vi en el momento en que la mató o que lo mató, es muy probable que puedas tener una buena defensa. La prueba circunstancial no es prueba imperfecta, pero sí es prueba que puede atacarse desde muchos puntos de vista. Toda vez que el fiscal del Ministerio Público con esta prueba circunstancial está creando una historia a partir de este testimonio que dice que te vio 2 horas antes del asesinato, de esta persona que dice que te miró 3 horas después, de esta pericial que dice que estuviste en este lugar, y así es como te construyen una imputación en tu contra. Para estos casos es muy importante que tengas una defensa que te pueda ayudar a desacreditar estos puntos. Ahora bien, abogado, quiero tratar de ser lo más resumido con ustedes. ¿Qué hago? ¿Qué hago si tengo esta acusación? Llámanos. Llámanos desde un primer punto porque tienes derecho a un proceso. Tienes derecho a defenderte y tienes derecho a que el Estado te absuelva si tú no fuiste responsable de un crimen o que el Estado te dé una pena menor si está siendo exagerada tu imputación. Nosotros nos dedicamos a poder ayudar en estos casos, verificar tu caso, representarte ante el juez y tratar de darte la mejor defensa en estos casos. Desde un principio va a ser muy importante que te comuniques con nosotros, no importa en el lugar en donde te encuentres. Aparte, en México ahora existe una nueva figura que se llama discusión de medidas cautelares, lo que quiere decir que muy probablemente, aunque te sometan a un proceso, puedes llevar tu proceso en libertad. Si no estás bien asesorado en estos temas, puede ser que el fiscal del Ministerio Público convenza al juez de que tú debes estar en la cárcel durante todo el proceso. Y vas a poder estar 2 años en la cárcel y luego ya después te dice el juez, ¿sabe qué? Usted es inocente, vaya a su casa. ¿Y quién le va a regresar a usted los 2 años que se la pasó en prisión esperando su juicio? Nadie. Y nosotros vamos a ayudarle a tratar de que usted lleve su proceso en libertad, probablemente con medidas de seguridad, probablemente con un localizador electrónico y con medidas de seguridad que el juez va a poder establecer en su contra. Pero eso es muy importante también que usted lo tenga en mente y nosotros podemos ayudarle a esta situación. Si usted se encuentra en Estados Unidos, en México o en cualquier parte, y muy en lo particular en Baja California, como en Tijuana, Mexicali, Rosarito, Ensenado, Tecate, nosotros podemos ayudarle. Podemos ayudarle con estos casos y podemos iniciar una defensa a su favor. Vamos a hablar rápidamente sobre 2 tópicos especiales. Hemos estado también recibiendo preguntas por parte de nuestros seguidores. Oiga, licenciado, si tengo algún familiar, alguna persona que me está pidiendo apoyo para ultimarlo, ¿eso es crimen? Sí, sí es crimen. No se puede generar apoyo al suicidio. No se puede dar. Es ilegal en México. No existe la eutanasia y la vida es un bien jurídico no disponible. Rápidamente les comento y les respondo por más sencillo que parezca. El apoyo al suicidio es ilegal en México y genera precisamente un delito. Sí, por una parte, si tú generas, si tú haces la acción que acaba con la vida, se da el asesinato. Si tú apoyas psicológicamente con objetos, etc., se da un crimen adicional que se llama apoyo al suicidio. Estos tópicos especiales que les comento son un crimen grave, olvídate de eso. Si una persona está en estos casos, apóyalo con apoyo psicológico, psiquiátrico, lo que sea. No evita cualquier tipo de contacto como el que acabamos de señalar. Y el último, licenciado, homicidio en tercer grado, homicidio culposo, imprudente.
En México se le llama homicidio por culpa, y este se da precisamente cuando una persona acaba con la vida de otra persona sin querer hacerlo por un descuido. El ejemplo más común, un choque. Un choque, tenía un exceso de velocidad y la otra persona de otro carro falleció. Esto se considera en México homicidio culposo. Son penas menos graves para este tipo de casos, pero tratar de utilizar el derecho penal como un medio para acordar, un medio para arreglar y un medio para llegar a un convenio. No siempre es fácil, se ocupa mucho la labor de negociación, pero también podemos ayudarlos. Por último, somos Justicia Transparente, firma de abogados penalistas en Baja California, Tijuana y Mexicali con oficinas establecidas, y estamos con ustedes para ayudarlos en cualquier acusación, en cualquier defensa por el delito de asesinato u homicidio. Llámenos en los números que aparecen en pantalla, en los números que aparecen en la descripción, y será un honor para nosotros darles una asesoría sobre este tipo de asuntos. Todo el mundo tiene derecho a una defensa y ustedes también. Recuerden lo que dije al principio del video. El deber de confidencialidad, el privilegio cliente-abogado, es un privilegio que ustedes constitucionalmente tienen en México. Tal vez algunos abogados en México no entiendan el valor de este tipo de privilegios y deberes de confidencialidad, pero en Justicia Transparente lo entendemos muy bien y sabemos que ese caso es el caso que representa su vida y que representa su tranquilidad o su estrés. Así que nosotros tendremos bien guardados sus secretos profesionales, aún nos contraten o aún no nos contraten. Yo soy el licenciado Germán Enríquez, abogado de Justicia Transparente, y muchas gracias por su tiempo.